Bueno, claro, los resultados de la primera vuelta muestran, creo yo, varios elementos que son interesantes desde el punto de vista de la reconfiguración del mapa político chileno, ¿no? En primer lugar, tenemos una estructuración de lo que podríamos decir es una mayoría diversa, es decir, los votos que consigue José Antonio Kast, si uno le suma, ¿no es cierto?, lo que es Chile Vamos, lo que es el Partido Nacional Libertario, lo que son los socialcristianos, incluso agreguémosle demócrata y amarillo, ¿no es cierto?, que eventualmente habrían votado algunos de ellos por él, aunque hubo votos divididos también para Evelyn Matei. Ciertamente conforman una mayoría, pero yo le agregaría, ¿no es cierto?, el adjetivo de diversa, porque no todo ese sector es un bloque uniforme, tienen diferencias importante entre sí en temas valóricos, por ejemplo, lo que piensan los republicanos, los libertarios, en materia, por ejemplo, de libertades personales, son muy distintas a las que tienen dentro de Chile Vamos, los sectores liberales de Renovación Nacional, o Evópolis, o Demócrata y Amarillo. Por ejemplo, el tema de la eutanasia, ¿no? Es un tema que divide a esta mayoría que algunos dicen, ¿no es cierto?, que estaría mostrando un giro del país hacia la derecha. Dado que es una mayoría diversa, yo relativizo ese tal giro hacia la derecha. Lo que en realidad vimos en el resultado electoral del 16 de noviembre, la primera vuelta, fue un voto de orden. La gente votó por orden y quién representaba o quienes creían que podía interpretar de mejor manera o expresar de mejor manera la idea de orden, fueron los que obtuvieron, ¿no es cierto?, un buen rendimiento a nivel presidencial y a nivel también de la lista parlamentaria, ¿no? Por lo tanto, hay una mayoría diversa. En el otro sector, ¿no es cierto?, en la votación de Janet Jara, ese 26, casi 27% que obtuvo, si bien es cierto, está por debajo de las expectativas de lo que el propio comando había fijado de Jara, que era 28%, o de lo que pensábamos que podía ser el techo de Jara, que era el 30%, que es el apoyo que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo que vemos ahí es un voto más bien consolidado, ¿no? Es un cuarto, es un 25%, vamos a decir, un cuarto del país que está muy solidificado. O sea, ahí hay un apoyo consistente, hay más orden, hay más estructura, ¿no es cierto?, que lo que hay en la otra mayoría diversa. Por lo tanto, si bien es cierto, es menos desde el punto de vista del volumen electoral, es más consistente en términos, ¿no es cierto?, de un proyecto político o de lo que pudiera pasar a partir, ¿no es cierto?, del resultado que tengamos en la segunda vuelta y de lo que sea el eventual gobierno, ¿no es cierto?, de quien gane la elección presidencial. Por lo tanto, vemos esos dos fenómenos bien identificados. Pero en tercer lugar, yo diría, tenemos otro elemento que es bien importante, que tiene que ver con la votación que obtuvo Franco Parisi, ¿no? Cerca del 20% de los votos, 2,5 millones de personas tuvieron por respaldar lo que Franco Parisi planteaba, y entonces eso nos da un tercer bloque, podríamos decir, que es muy despolitizado, que no se mueve en el eje izquierda y derecha, que está muy centrado en lo que son sus problemas cotidianos, ¿no es cierto?, que desconfían de la política, que entraron a votar porque el voto es obligatorio y por lo tanto tiene una caracterización distinta a los otros dos bloques que te señalaba. Por lo tanto, yo diría que estamos teniendo, ¿no es cierto?, nuevamente un escenario político en tres grandes tercios, ¿no?, o si tú quieres, en cuatro, si es que podríamos desmenuzar, ¿no es cierto?, otro grupo de electores que no se identifica con ninguno de estos. Entonces, tenemos un escenario político que va a ser fragmentado, ¿no? Independientemente de quién gane la elección presidencial, vamos a tener esta configuración del mapa político, vamos a tener un Congreso, como tú muy bien decías, atomizado, ¿no? Hay una suerte de empate virtual en el Senado que va a asumir el próximo 11 de marzo del 2026, y en la Cámara de Diputados lo que vemos es un fraccionamiento, ¿no es cierto?, distintos sectores, ¿no es cierto?, que no podemos identificar con un bloque definido, que va a ser más compleja la gobernabilidad. Quien llegue a la moneda el 11 de marzo va a tener un escenario no solamente complejo desde el punto de vista del sistema político como queda configurado, o el mapa político como queda configurado, sino también en un Congreso fragmentado, que va a ser compleja la gobernabilidad, y evidentemente ese quizás sea el principal desafío que va a tener quien asuma los destinos del país, ¿no es cierto? Una gobernabilidad
muy complicada, mucho más difícil, ¿no? Que va a requerir de ciertas capacidades para articular acuerdos, para generar ciertos consensos que son necesarios para poder avanzar. Bueno, lo que estamos observando en Chile es un fenómeno mundial, ¿no? Los electores, los ciudadanos en realidad, dejaron de tomar decisiones racionales como a muchos nos gustaría que fueran, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta idealización de que los ciudadanos toman sus decisiones políticas, en este caso, o electorales, en función, ¿no es cierto?, de un procesamiento racional. Bueno, eso hace tiempo que dejó de estar presente en la manera en que deciden las personas, porque al elemento racional se ha ido imponiendo una lógica más bien en donde son los sentimientos o las emociones las que prevalecen en la decisión de los ciudadanos. Hoy día las personas están expuestas a mucho nivel de información, tenemos una saturación de información y entonces la gente no tiene la capacidad ni el tiempo para discernir qué de esa información es cierta en primer lugar, qué de esa información es falsa y cuánto de lo que se dice ahí efectivamente finalmente puede servir para llevar adelante un gobierno, ¿no? Y por lo tanto, entonces, hoy día las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales, en donde la gente toma su decisión en función de los sentimientos, ¿no es cierto? La rabia, la ira, el miedo, ¿no? O de emociones, ¿no es cierto?, como el rechazo, como la cercanía o la proximidad que le provoca un candidato. Y eso es porque la gente ha ido introduciendo una suerte de atajo cognitivo, ¿no? Como tenemos tanta información, como no tenemos tiempo para procesar esa información, entonces hemos acortado nuestro proceso de decisión y nos hemos dejado llevar, ¿no es cierto?, por las emociones. Por eso que los debates son de alguna manera dispositivos emocionales, ¿no? En donde la gente, más que estar analizando el debate con una planilla Excel, ¿no es cierto?, para ver la fortaleza o debilidades de un candidato, lo que hace fundamentalmente, ¿no es cierto?, es pensar en lo performático, ¿no es cierto?, cuando lo ve por televisión, por ejemplo, un debate, en cómo actuó la expresión, ¿no es cierto?, que tenía, cómo respondió las preguntas, o cuando escucha el debate en la radio, cuál fue su capacidad de elaborar una respuesta a las preguntas específicas que le formulan los periodistas. Eso es lo que de alguna manera está definiendo hoy día la manera en que las personas toman su decisión. Y eso entonces lo que posibilita que se desplieguen cada vez más lo que son las campañas negativas. ¿Qué es lo que son las campañas negativas? Las campañas negativas son cuando los candidatos se centran fundamentalmente no en las propuestas, no en las virtudes de su contrincante, sino que buscan, ¿no es cierto?, cómo erosionar, cómo debilitar los elementos que podrían ser más débiles en un candidato, ¿no? En el caso, por ejemplo, de José Antonio Kast, desde la comunicación política lo que vemos es una suerte de estructura de campaña, ¿no es cierto?, muy centrado en lo que podría ser un gobierno que es fracasado, ¿no? Cuando le habla a Janet Jara, Kast siempre lo hace desde el ecosistema que rodea a Janet Jara, es decir, su militancia en el Partido Comunista, el hecho de haber sido ministra de un gobierno que Kast considera que es un gobierno fracasado y por lo tanto siempre su respuesta tiene que ver con esos elementos y no con las propuestas que plantea Jara, ¿no es cierto? Jara, perdón. Eso es clásicamente, ¿no es cierto?, una suerte de estructuración negativa de lo que es su narrativa, ¿no? En el caso de Janet Jara, evidentemente ella también recurre, ¿no es cierto?, a explotar lo que son las debilidades de José Antonio Kast, o sea, su ambigüedad, su incapacidad para tomar posición clara frente a los temas, ¿no es cierto?, no responder adecuadamente frente a los emplazamientos o las preguntas que hacen los periodistas, es lo que Janet Jara busca explotar, ¿no es cierto?, y que también forma parte de una estrategia de campaña negativa, ¿no? Ambos de alguna manera desarrollan este tipo de campañas que convergen o que son coherentes con el foco en las emociones. Por eso entonces que
tanto los debates, el radiar como los televisados, ¿no es cierto?, así como las decisiones que los ciudadanos van a tomar están fuertemente influidas. El debate termina, ¿no es cierto?, a las 12 de la noche, pero después de eso viene toda una conversación política, lo que genera entonces los debates, más que mover la aguja, ¿no es cierto?, es la conversación política el día después, ¿no?, en la oficina, en la universidad, revisando la información que hay en redes sociales. Esa conversación podría tener efecto especialmente, sobre todo en aquellos electorados que aún no han decidido su voto. Recordemos que hay un 50% de personas que no votó técnicamente ni por Kast ni por Jara, ¿no es cierto? Y dentro de eso hay un porcentaje muy importante de gente incluso que está pensando en anular o votar en blanco, ¿no? A ese electorado es el que están apuntando fundamentalmente las actividades de cierre de campaña, la franja electoral y los debates, que lo que buscan es conectar emocionalmente con esas audiencias, con esos públicos. Yo creo que la creciente sentimentalización de la política, es decir, en donde la gente en realidad toma sus decisiones desde la emoción y desde los sentimientos, es un fenómeno que estamos observando en el mundo y que parece haber llegado para instalarse, ¿no? Y más bien lo que tiene que hacer la política y los políticos es cómo gestionar adecuadamente esas emociones, procesarlas, ¿no es cierto?, incluirlas para poder dar una respuesta. Fíjate que lo que estamos observando en este creciente proceso de sentimentalización, ¿no es cierto?, es que en realidad las personas cada vez más están insertas en lo que un autor llamado Jeffrey Green denomina la democracia ocular, es decir, nuestra vida transcurre frente a nuestros ojos, a nuestras pantallas, el teléfono, el computador, la televisión, es lo que estamos observando y por lo tanto lo que vemos allí, más que contenido, más que propuestas, son emociones fundamentalmente, ¿no? Es la expresión, es una frase, es un insulto, es un tweet que coloca uno en una red social, es un posteo que hace, ¿no es cierto?, en alguna de las redes sociales, y eso apela fundamentalmente más que a la razón, a los sentimientos, porque como te decía antes, lo que hemos hecho es también un intento de reducir la complejidad, y por eso hablamos de un atajo cognitivo, ¿no es cierto? Reducimos la complejidad, la simplificamos al máximo y ahí es donde apelamos a las emociones. Este es un fenómeno que ya con la elección de Donald Trump, la primera elección de Donald Trump, comienza a instalarse con fuerza en el mundo, y después entonces lo que hemos visto de este florecer de los populismos, especialmente el populismo de derecha, apela fundamentalmente a una emoción clásica como el miedo. El miedo siempre ha existido en política. Lo que pasa es que ahora se utiliza como una herramienta de campaña muy efectiva, ¿no es cierto?, para poder cambiar o modificar o intencionar el comportamiento electoral, ¿no? Es de alguna manera la democracia visual lo que facilita que la gente conecte con mayor facilidad con las emociones, y por eso entonces que hoy día se han instalado como un elemento central de la política, no solo en Chile y en el mundo, esta idea, ¿no es cierto?, de una creciente sentimentalización de la política.